No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Bueno, Carlos está aquí, va a ser papá pronto, el año que viene, el 2024 te va a recibir como padre, te vas a estrenar, Carlos. Ahí me voy a estrenar, creo que el mayor reto de mi vida. Bendiciones para tu mujer. Amén, gracias. Carlos, no sé si me venías escuchando. Yo estaba hablando de la raíz de este programa, o sea, por qué decidimos conversar sobre este tema que apunta a un señalamiento moral donde la sociedad, que tiene ya una conducta totalmente diferente a raíz de la integración de las redes sociales en nuestra vida, todo el mundo se monta como en esta ola de apuntar a una determinada persona que hace un trabajo público. Generalmente estamos hablando o de artistas o de deportistas o de políticos en su gran mayoría, y todo el mundo puede ser víctima de eso, independientemente de el proceso judicial que una persona puede estar llevando, dependiendo de un levantamiento de una acusación. Yo decía que lo que pude percibir en el corte que vi dentro de tu contenido, yo te presenté y todo, es que, óyeme, que cualquier persona, si nosotros seguimos normalizando esto, cualquier persona puede ser víctima. Y hay que decir, ya yo le voy a dar la palabra a Carlos, que la vida, y esto es algo que lo digo por experiencia, ustedes saben que yo siempre soy bastante auténtica en ese sentido. La vida te coloca en situaciones donde tú te puedes convertir en precisamente lo que tú criticas. Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian, por la oportunidad. Tú sabes que para mí es un gran honor estar aquí. Ya es la tercera vez que yo vengo. Sí. Yo me siento como en mi casa. Ay, sí. Y de verdad, gracias por siempre abrirme las puertas. El ejercicio político, Carlos, frente a todo lo que se está viviendo, yo decía que este gobierno, sin duda alguna, es el gobierno que ha tenido el mayor escrutinio, ya sea porque llegó con ese estandarte del cambio, pero ningún otro gobierno se había visto bajo la lupa. Y señores, déjenme decirles, bajo la lupa nadie se va a ver bien, porque nosotros vemos a la gente con 500 filtros, pero si usted pone a una gente bajo una lupa, usted le va a ver hasta los puntos negros, y eso es lo que ha pasado con este gobierno. Pero tú hablabas de normalizar toda esta condena y todo este señalamiento moral en todos los partidos y en todos los gobiernos. Inclusive mencionaste a Jan Alain. Sí, mira, yo básicamente, y no quisiera que en esa parte se me sacara de contexto, porque los comentarios me dieron durísimo. Sí, yo lo sé. De que yo antes criticaba la corrupción. No, yo no criticaba la corrupción antes. Yo criticaba la corrupción antes, ahora, y espero hacerlo por el resto de mi vida. Porque, y más ahora que vas a ser padre. Exactamente, más ahora que voy a ser padre. Pero precisamente por eso yo he decidido participar en política. A mí me motivó mucho la participación en política, y yo siempre lo digo. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un político colombiano del Partido Liberal que luego formó el nuevo liberalismo y luchaba precisamente contra los entramados de corrupción que se vivía en la política de Colombia en ese momento, que era el narcotráfico y eran toda esa cosa que polulaban a mediados y finales de la década de los 80. Y precisamente a partir de ahí, yo obviamente vengo de una familia política, pero siempre he tenido eso como uno de mis principios dentro del ejercicio político. Y lo que quería señalar en ese momento era que se estaba llegando a un punto de que, claro, para mí es más que un orgullo decir que este es el gobierno que más ha sido escrutado o más se tiene el ojo puesto encima de él, porque a pesar de que se tiene siempre el ojo puesto encima de él, al sol de hoy no hay ningún caso de corrupción que tú puedas decir, mira, este gobierno es corrupto por esto y por esto y por esto, o tú puedas decir, mira, este gobierno ve un caso de corrupción, hace caso omiso y practica la impunidad como un ejercicio de su día a día o como una política de Estado. Creo que en este mismo espacio yo hice el señalamiento de que lo que diferencia este gobierno de otros gobiernos no es el hecho de que no haya corrupción, porque al final los partidos políticos son pequeñas sociedades y orbitan dentro de los partidos políticos los mismos males que orbitan en la sociedad en sentido general, aunque como son espacios controlados de personas que piensan igual, con cierto criterio que comparten,
entonces se tiene una mayor presencia de problemas en sentido general y muy particularmente en el caso de la corrupción, como el Partido Revolucionario Moderno es un partido que desde su origen tiene precisamente esa vocación de lucha contra la corrupción, y el presidente Luis Abinader es un político que está muy comprometido con el tema de la lucha contra la corrupción. De manera muy puntual existe una menor cantidad de casos de miembros del Partido Revolucionario Moderno. Eso no quiere decir que no lo vaya a haber nunca, sino que cuando sucede no hay un criterio de ocultarlo o de impunidad. Yo recuerdo siempre un momento en el que había muchos casos de corrupción en el gobierno pasado que estaban saliendo a la palestra pública, y cuando le preguntaron al expresidente Danilo Medina qué decía de los casos de corrupción, él decía, ¿cuál corrupción? Sí, un paréntesis, Carlos. Cuando tú dices los casos de este gobierno, lo que la gente, y entiendo que por ahí pueden venir los comentarios en tu contra, porque a mí también me lo han dicho. Yo salí hoy en la Super 7 diciéndole a la gente, miren, manéjense, porque a mí, por ejemplo, a mí no me importa que me digan cualquier cosa, porque yo estoy expuesta. Yo tengo más de 20 años en comunicación. Pero a otra persona que usted la insulte, usted no sabe cómo eso le afecta, cómo le puede afectar en términos emocional, personal. Aquí la gente dice cualquier cosa de uno. Es increíble eso. O sea, se siente como con ese derecho. Pero específicamente me imagino que lo que la gente cuestiona es, pero si las personas que han sido señaladas en este gobierno no están en las mismas posiciones, ¿por qué no son llevadas al Ministerio Público? Y mira, tú eres abogado. Sí, mira, eso es algo fácil. Yo lo explicaba, creo que si no fue esta mañana, fue ayer. Y era que yo decía, hay acciones puntuales que corresponden a una falta a la ley de función pública, por ejemplo, y esas acciones puntuales tienen sanciones administrativas, y dentro de las sanciones administrativas, por mencionarte tres que contempla la propia ley de función pública, y otras leyes también, como por ejemplo la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores también lo contempla. Tú tienes la suspensión, tú tienes el llamado de atención, la amonestación, la suspensión y la remoción del cargo. Uh-huh. La remoción del cargo es una sanción. Cuando una persona, por ejemplo, y menciono el caso del ex director de Promipymes, Porfirio Peralta, que confesó que había vendido boletas para una rifa en promoción de la candidatura del presidente Abinader a miembros de su institución, fue destituido. Exacto, él fue destituido. La destitución es también una de las sanciones que establece la propia normativa en ese sentido. Lo que pasa es que las personas quieren que tú lo lleves al paredón, quieren que tú trates a una persona, y por eso yo hago siempre la comparación, y me dicen, no compare porque no es lo mismo. Le digo, precisamente porque no es lo mismo, es que tengo que comparar para que la gente haga la diferencia. El caso de Bartolomé Pujals. A Bartolomé Pujals lo están condenando moralmente, socialmente, porque se realizó una licitación por un proceso de excepción que la ley lo permite, y porque la misma organización que él dirige, la misma institución, canceló el proceso por recomendaciones que le hizo la Dirección General de Compras y Contrataciones para que mejorara el pliego. Y aquí nosotros lo estamos tratando de la misma forma en la que se trata a personas que tienen incluso condenas, o personas que tienen casos de corrupción de montos muy elevados. O sea, nosotros estamos hablando de... gente que se hizo millonaria. Y porque a mí también, o sea, pero quédate ahí en gente que, o sea, que no se te vaya la idea. Uh-huh. Porque a mí también me dicen, no, pero que tú has hablado. Señores, pero es que yo hablo como una ciudadana más. O sea, todo el mundo sabe que durante mucho tiempo en este país, aquí hubo gente que llegó sin nada al gobierno y que hoy día es millonario, y son personas que lo único que hicieron fue trabajar en el Estado. Y si yo tengo un pariente que tiene 40 años trabajando en el Estado y no es millonario, una persona que es un técnico en economía, por ejemplo, y no es millonario, es una persona que tiene una vida aceptable, normal, con su sueldo, pues tú tienes que comparar. Porque tú lo que dices, ven acá, pero ¿cómo este ministro llegó en una Toyota y salió con 5 jipetas, 3 casas en casa de campo? O sea, señores. Claro, mira. Entonces, ahí yo no estoy insultando ni estoy haciendo un señalamiento moral. Yo estoy cuestionando la raíz de todos esos beneficios económicos, de esas compensaciones. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, se encuentra entregando las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital.
un personal debidamente identificado estará contactando con los hogares que cumplan con el requisito de ver televisión por antena y ser un hogar vulnerable para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Mira, y ahí hay un tema de que yo tampoco quisiera que se malinterprete esa parte. Uh-huh. La sociedad dominicana tiene que ser cada vez más exigente con sus políticos. Por supuesto. Y la sociedad dominicana, y yo que soy político, la sociedad dominicana tiene que exigirnos más cada vez, pero dentro del marco del respeto. O sea, el hecho de que, qué sé yo, 100 personas en Twitter le hayan puesto preguntas a Bartolomé Pujals sobre ese proceso de licitación, eso no tiene que incomodarle a nadie. Al contrario, eso tiene que darle la oportunidad de que se pueda expresar, se pueda responder cualquier duda que se tenga por parte de la población. Y ese caso, y pongo ese caso como ejemplo, pueda servir también para crear un precedente, y que el precedente sea un precedente positivo de acercamiento, de apertura, de dar respuesta a las dudas que tiene la ciudadanía sobre cualquier proceso público que se pueda realizar. El tema es cuando tú dices, fulano de tal violó tal ley, te aclaran de que no se violó esa ley, de que por favor corrijas la información. Entonces tú dices, bueno, pero mira, a mí me están amenazando, me están intimando, y eso es violar mi derecho a la libertad de expresión. No, los derechos tienen límite, y la libertad de expresión tiene un límite que choca y que es penado por la propia normativa penal del país, que es el tema de la difamación y la injuria. O sea, hasta qué punto tú en tu propio ejercicio de periodismo tratas claro. de moderar lo que dices, y no moderar, no quiero llegar al punto de que digamos censurar o limitar, no. Lo que pasa es que si tú dices una información que es falsa, te corrigen públicamente que es falsa, tu responsabilidad como periodista es corregir la información que tú publicas. Por supuesto. Porque hay un deber, y el deber es precisamente con respetar la dignidad de las personas. Y cuando tú afectas el honor, cuando tú afectas la dignidad de la persona, tú estás realmente violando un derecho, o afectando un derecho de otra persona. Y yo en esa parte soy muy responsable cuando lo digo, porque yo he atacado a los gobiernos del PLD. Yo he dicho que los gobiernos del PLD ha habido corrupción, y hay cosas de los gobiernos del PLD y de los gobiernos del PLD, me refiero a lo de Leonel y a lo de Danilo, como lo débil que eran las instituciones en ese momento, cómo todo se maniobraba o se manipulaba en favor de un grupo. Eran gobiernos hechos a medida. Entonces eso yo lo critico, pero yo lo digo con mucha responsabilidad. Y si alguien me dice a mí, dime públicamente por qué tú entiendes que había casos de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina, ahí yo tengo como decirse. Los casos están en el Ministerio Público. Todavía yo no me atrevo a decir puntualmente que nadie es culpable de los casos que están ahí, pero sí. A nadie, señores, a nadie que se haya ganado su dinero de manera limpia devuelve 2,000 millones de pesos. Exacto. O sea, ahí hay muchos temas. Y yo creo que hay otra y te voy a decir algo, Carlos. Uno no sabe nada. Uno es un ignorante. Sabrá Dios la cantidad de cosas que ocurrieron y la cantidad de cosas que ocurren que uno desconoce. ¿Tú me entiendes? Claro, de manera general. Desde que nosotros somos un Estado democrático. ¿Cuánta gente no se enriqueció en los gobiernos de Balaguer? Y nunca hubo. Es más, yo me voy más lejos. Nosotros como sociedad no hemos tenido justicia para las víctimas y los familiares de una dictadura. Esa gente nunca vio realmente justicia de una dictadura, y el que lee la historia lo ve. ¿Tú me entiendes? Entonces, empecemos por ahí. Claro, entonces, mira, aquí ha evolucionado mucho el tema de la violencia política, y a veces yo creo que parte de esa propia evolución, que en el momento se veía como algo positivo, pues nosotros pasamos de un ejercicio político que ponía en riesgo tu vida, ahora estamos en un ejercicio político que pone en riesgo tu dignidad y tu honor como persona. Pero yo creo que a lo que debemos aspirar es precisamente a un balance en el cual, claro, haya escrutinio, claro, haya búsqueda de respuestas y de aclarar cualquier duda, claro, haya transparencia, pero que ese ejercicio no choque realmente con la dignidad, y que no nos expongamos a hacer un ejercicio tan irresponsable como el que yo creo que se ha hecho con ciertos temas y con ciertos casos, únicamente para tener algún beneficio electoral. Y quería mencionar también la propia declaración que hiciera el Partido Revolucionario Moderno el día de ayer. Sí, eso te iba a decir. Porque al parecer, y yo lo he visto lo veo en las redes, uh-huh. Sobre todo porque cuando uno ve
quiénes son las personas que dirigen estas campañas de descrédito contra comunicadores, contra actuales funcionarios. Uno a veces dice, pero mira, son personas que tienen demasiado que explicarle a la sociedad dominicana pero yo están dirigiendo sí, esa campaña. Pero yo quiero, porque este era el ejercicio que yo quería hacer contigo, desde desarrollar el contenido en base a esto. Quiero que hablemos del comunicado del PRM, quiero que hablemos de Bartolomé Pujals, quiero que hablemos del caso de María Cela, quiero que hablemos de el caso también de Hugo Veras, de ser posible. O sea, que vayamos como punto por punto. Y tocar el tema también del ministro Joel Santos frente a este senador Iván Silva, que también es algo que yo, porque tú acabas de decir algo importante, Carlos. La responsabilidad de hacer el escrutinio, pero ¿bajo qué fundamento? ¿Qué es lo que realmente queremos? Yo entendería que lo que se quiere es la verdad. El problema es que la verdad ya no es la verdad. La verdad ahora resulta que es la mentira. Por eso, cuando Javier Milei está con su asesor y su asesor le dice, te tengo 2 noticias. La buena es que no encontraron nada con qué ensuciarte en la campaña. Y él le dice, bárbaro, pues estamos bien. No, la mala es que se lo van a inventar, porque ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Entonces, vamos por partes, vamos con el comunicado. Mira, yo creo que el comunicado del partido es un comunicado claro y que deja marcado una visión que como partido se tiene, que es la visión de la transparencia, la visión de la lucha que se ha tenido por parte del gobierno del presidente Abinader de fortalecer la institucionalidad del país y a la vez que se fortalecen las instituciones del país, se fortalece el Estado de Derecho. Y yo creo que esta mañana conversaba sobre cuál es el principal legado del presidente Luis Abinader, por lo menos en estos primeros 4 años. Y cuando uno ve otras obras de gobierno, te enseñan un elevado y te dicen que eso es lo más grande que han hecho, o te enseñan un teleférico y te dicen que eso es lo más grande que han hecho, o una carretera y te dicen que es lo más grande que ha hecho. El presidente Abinader ha hecho carretera, ha hecho elevado, ha hecho teleférico. Sin embargo, el mayor legado que ha dejado es precisamente, o que dejará en un futuro, es precisamente el fortalecimiento de las instituciones de la República Dominicana, la independencia en cuanto a ejercicio, independencia política de la Procuraduría General de la República, el fortalecimiento institucional de las altas cortes. Creo que son muchas cosas que se ha hecho, sobre todo el tema de que había muchas normativas, pero esas normativas no tenían una aplicación por parte del gobierno. El hecho de tener mecanismos de control dentro del Poder Ejecutivo e incluso en otros poderes fuera del Poder Ejecutivo que permitan realmente controlar las acciones de funcionarios o las acciones de cualquier servidor público que pueda en cierto sentido dar cuenta de lo que hace. Eso yo creo que es parte de lo que expresa el propio comunicado. Pero ¿te parece que el comunicado es prepotente? No me parece prepotente. Al decir no somos iguales. Porque realmente no somos iguales. Y yo creo que el tema de decir que no somos iguales no es ni siquiera, y no quisiera que se viera desde esa forma, hablando desde un sentido de superioridad moral. Y porque quizá no se tiene en términos particulares, y a eso me quiero referir. No es que todos los miembros de un partido político sean malos, o que todos los miembros de un partido político sean buenos. Ahora, es que lo que mueve al Partido Revolucionario Moderno no es definitivamente lo que mueve al PLD y a otros partidos que conforman el sistema de partidos de la República Dominicana, en el sentido del manejo de la cosa pública. Porque anteriormente nosotros veíamos, y era lo que mencionaba cuando Danilo respondía, ¿y cuál corrupción? Era una legitimación de todo lo que pasaba en el país en ese momento. Y no hay que esperar que salga un caso puntual para uno ver el nivel de detrimento que tenían las instituciones en la República Dominicana. Fácil y sencillo. Usted puede entrar a la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores
el último año de gobierno de Danilo Medina en el año 2019 y ver con cuántos vicecónsules trabajaba el consulado dominicano en Nueva York. Y tú verás que te entendían 50 y pico. Y tú mira con cuánto trabaja el consulado dominicano en Nueva York el día de hoy, funciona con 7. Eso te quiere decir que había una gran cantidad de personas que estaban de más y que no estaban cobrando 2,000 pesos, estaban cobrando en dólares y estaban cobrando mucho y le hacían mucho daño al presupuesto nacional y al erario público. Entonces, poder institucionalizar aspectos como ese, poder lograr tantas transformaciones en la República Dominicana es una muestra de que no somos iguales como partido político. Y tenemos que ir a la última pausa, Carlos, y yo tengo que decir algo, y estoy diciendo esto como ciudadana, porque el problema es que desde que uno abre la boca, que tú eres del PRM, que tú eres, o sea, señores, antes de uno ser de alguien, yo primero soy de mi papá y mi mamá que me trajeron al mundo y soy dominicana. Y luego, como madre, me debo a mis hijos. O sea, esto no tiene que ver con partido. Mi percepción de los gobiernos, por lo menos del último gobierno del expresidente Danilo Medina, no sé si es tu percepción, Carlos, es que eran los dioses del Olimpo, los ministros. O sea, uno no tenía ni siquiera acceso a ellos. Eran los dioses del Olimpo. O sea, ¿cómo tú te comunicabas con esa gente? ¿De qué manera? Tú tenías que pasar como por 7 gente antes de tú comunicarte. Era más fácil tú cruzar en Indiana Jones, ¿te acuerdas? En la Indiana Jones era más fácil que tú cruzaras y te bebieras el Santo Grial que tú llegas, exacto, que tú llegas donde esa gente. Vámonos a la pausa, ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.